Hay muchos videojuegos que pasan sin pena ni gloria y el día de hoy quiero hablar de un juego muy infravalorado, Sleeping Dogs. Un juego que no nació para ser la obra en la que se convirtió, sino la tercera entrega de una saga de Activision que competía directamente en el género de crimen urbano de los 2000. Y estoy hablando de True Crime. El proyecto se titulaba originalmente True Crime Hong Kong. En 2011, tras varios retrasos, Activision decidió tirar el proyecto totalmente a la basura. El argumento de la directiva fue puramente financiero, ya que consideraban que el juego requería demasiado presupuesto para pulirse y que no lograría entrar en el top de la categoría de mundos abiertos. Ahora vamos con la entrada de Square Enix, que fue como una forma de rescate, ya que meses después esta compañía compró los derechos del juego que ya estaba casi terminado, es decir, el código, las mecánicas y la historia, pero lo que no adquirió fue el nombre de True Crime. Por esto, el estudio independiente a cargo llamado United Front Games tuvo que renombrarlo como Sleeping Dogs. Este nombre surge de un proverbio en inglés que dice Let Sleeping Dogs Lie, que significa o nos propone que no busquemos problemas con algo que está en paz. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, quiero entrar en el tema de la historia y más que nada del protagonista Wei Shen, que es lo que más me interesa del videojuego y lo que me gustaría plantear el día de hoy. El juego destaca a nivel narrativo no porque manejes a un delincuente común que asciende por ambición y lo común que nosotros conocemos, sino que Wei Shen es un oficial encubierto de la policía de Hong Kong que regresa de Estados Unidos. El guión de Sleeping Dogs está fuertemente inspirado en el cine de acción y de artes marciales de Hong Kong. Su mayor influencia es la trilogía cinematográfica Infernal Affairs de 2002, que explora exactamente un dilema parecido: un policía atrapado en la mafia y un mafioso atrapado en la policía. La historia de Wei Shen nos presenta un gran dilema moral, ya que el núcleo del juego es psicológico. Para mantener su tapadera dentro de la triada de los Sononji, Wei se ve obligado a realizar actos de violencia extrema y criminalidad. El conflicto surge cuando empieza a empatizar de verdad con sus compañeros en la mafia que se vuelven sus amigos cercanos, mientras siente que sus jefes de la policía lo empiezan a tratar de una forma fría y desechable. Para entender mejor al personaje hay que entender que su misión en Hong Kong no es solo un trabajo de policía, sino que es una venganza personal que la vemos disfrazada de deber. Pero primero vamos a ver el trauma familiar de Wei. Nació en Hong Kong, pero su madre se lo llevó a él y a su hermana a San Francisco, huyendo de la pobreza y de las garras de las triadas. Sin embargo, el destino finalmente los alcanzó. Su hermana se volvió adicta a las sustancias por culpa de un mafioso de los Sononji y al final terminó falleciendo por una sobredosis. Igualmente, su madre decidió quitarse la vida poco después por la depresión. Luego de esto, Wei se une a la policía de San Francisco y se vuelve un agente brillante, pero es bastante violento e inestable debido a todo el dolor que tenía en su interior. La policía de Hong Kong notó esto y decidió reclutarlo. Sin embargo, no lo eligen por ser el mejor policía, sino porque su odio hacia las triadas es enorme, tan enorme que está dispuesto a hacer de todo para destruirlas, incluso si tiene que ser desde dentro. Algo que me encanta de la historia del juego y del personaje es cómo se borra o cómo se adelgaza esa línea entre el policía y el criminal. Incluso dentro del juego, para medir esto, existen dos barras de experiencia separadas, la de la policía y la de la triada. Por un lado tenemos el bien, entre comillas, y por otro lado tenemos al mal, que vendría siendo la mafia, que sin embargo le da una familia. Al infiltrarse en las facciones, Wei se reencuentra con un amigo que se llamaba Jackie Ma, su mejor amigo de la infancia. Él es un tipo leal, un poco torpe, pero que idolatra a Wei y lo introduce con Winston Chu, el líder de la facción Water Street Boys. Aunque Winston es un criminal brutal, trata a sus hombres como a su propia familia. Wei, que perdió a su familia, empieza a encontrar en la mafia el respeto, la hermandad y el calor humano que la policía nunca le dio. Es decir, empieza a sentirse dentro de una familia nuevamente. En un punto de la historia vemos el quiebre mental de Wei, ya que empieza a justificar sus crímenes en sus diarios personales, que pueden ser leídos en el juego. Se nota cómo comienza a pensar que la triada tiene más códigos y más honor que la propia policía de Hong Kong. Entonces, hasta ahora podríamos recapitular. Wei entra desde lo más bajo en la mafia, cobrando dinero por protección, y poco a poco se va ganando la confianza de Winston,
gracias a sus habilidades peleando y a su enorme ingenio. Aquí se siente una adrenalina ya que se empieza a llevar una doble vida, pasar información a la policía en callejones oscuros y después ir a cenar como una familia con los mafiosos. Posterior a eso, llega el quiebre de Wei. Y si hay un punto en la historia donde el juego cambia totalmente el tono, es la boda de Winston. Tenemos a Winston Chu que decide casarse con su prometida Peggy. Es un momento de paz donde Wei ve a toda la mafia reunida celebrando como una familia, cuando de repente su facción rival, los 18K, desatan una masacre en la plena boda, donde tanto el esposo como la esposa no logran salir con vida. Aquí es donde Wade tiene un gran impacto, ya que no reacciona como un policía que ve caer a un criminal, sino que reacciona con furia pura y dolor personal. Salva al líder máximo de la triada y jura venganza. En este punto, Wade ya dejó de actuar como un policía y se convierte en todo un miembro de la triada buscando nada más que sangre. Tras esto, un mafioso llamado Big Smile Lee intenta tomar el control de la ciudad. Él es un personaje que representa el lado más podrido, codicioso y asqueroso de las triadas en Hong Kong. Ahora, después de haber visto el momento que cambia por completo el tono, vamos a ver el momento más oscuro de la narrativa y en el que tengo que cuidar mucho lo que digo. El ya mencionado Big Smile Lee descubre que hay un soplón entre sus filas y secuestra a Jackie, el mejor amigo de Wei, quien llega demasiado tarde y encuentra a su amigo... Vaya, encuentra que no le hicieron cosas muy lindas y claramente ya no despierta. La partida de Jackie destruye la última pizca de cordura de Wei. Ya no le importa ni la ley ni las triadas y ni siquiera su carrera. Lo único que quiere es acabar con Big Smile Lee. Y para terminar con este pequeño resumen del juego, que sí me faltaron muchos detalles ya que es mi primer video de este estilo, vamos con la ironía final de la historia. Wei descubre que su jefe, el superintendente Pendrew, era corrupto y estaba aliado con uno de sus enemigos. Pendrew usó a Wei para eliminar a los rivales de este, y cuando Wei dejó de serle útil, Pendrew filtró su identidad a las triadas para que le dieran cuello, pues. Al final, Wei logra sobrevivir y acaba con Big Smile Lee de una forma brutal para posteriormente meter a Pendrew a la cárcel. Al final, Wei es rescatado indirectamente por un personaje llamado Broken Nose Yang, una de las líderes de la triada, quien le envía un video para que pueda limpiar su nombre dentro de la mafia y le permita seguir viviendo en paz. Básicamente, la ironía es que mientras que la policía lo traicionó y lo usó solamente como carne de cañón, por otro lado, la triada, sabiendo que era un policía encubierto, aún así decidió respetar su honor y dejarlo ir. Al protagonista, Wei Shen, termina vivo, pero convertido en un fantasma, ya que es demasiado criminal para volver a ser un policía, o al menos ser un policía normal, y es demasiado policía para poder volver a ser un criminal. Pero yo les tengo una pregunta: ¿ustedes creen que habríamos tenido un juego con una historia tan icónica si Wei Shen hubiera sido el clásico héroe que hace siempre lo correcto sin dudar? ¿Y les gustaría otro video hablando de Sleeping Dogs, pero ya no tanto de la historia, sino de cómo fue creado, por qué no hubo secuela, qué tan bien o qué tan mal le fue, sus mecánicas y su jugabilidad? Pues pídanmelo amablemente y trabajaré en ello. De momento, esperen pronto otro video.